Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenido. Ándale, muchacha, que ya va a empezar la ceremonia. Vamos a entrar con mucho respeto, ¿eh? ¡Ay, Jesús, aquí no es! Te estoy diciendo que es la otra. Mira, él es Bobia, él es Agustín y él es Alberto, el más chiquito. Señora, ¿busca a los dioses del marketing? Sí. Es en la siguiente puerta. Ah, caray, una se confunde. Bueno, aquí es. Escucha la sabiduría. Cállate. Pendejadas pero con aplomo. Güey, por mí, que te haga plática la más vieja de tu casa. Sabiduría milenaria, invitados de lujo y una que otra broma juvenil. Una ceremonia digna de unos cuantos elegidos. Aquí comienza Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la radio real de Gonzalo Oliveros. Gracias al Gato Bonifacio. Pero sobre todo gracias a todos los que nos siguen manteniendo por alguna razón en segundo lugar de Apple Podcast Negocios a nivel nacional. También a los venezolanos que también nos tienen. Vamos a ir a Panamá, Venezuela, Bolivia, Perú. Y bueno, gracias a los que ya nos dejaron en el lugar 200 en Argentina. Pero también a toda la gente que nos escucha en Spotify y nos mantiene en el top 30 de negocios a nivel nacional. Muchas gracias, porque eso demuestra que la caballada está muy flaca. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, acompañado por mis dos canchanchanes, edecanes, bellas modelos inteligentes. Juan Aquí es donde Carlos bailamos, Bobia y Agustín recuerda. Gutiérrez. ¿Nunca te aprendes la coreografía? Nada más vas a bailar tú. Ah, caramba. Bienvenido, señor Google. Gracias, igualmente, bienvenido. Pero sí estaría padre que un día preparara No, algo, lo que deberíamos hacer es empezar el tour en Guyana, en la Guyana francesa. Todavía no arrancamos ahí, señor. está No, padre. yo creo que debe haber mucha gente que nos oye. Pero sí Exacto, recuerdo... para sí, llegar al primer lugar también. A lo mejor nos ponen de fondo en los restaurantes en Guyana francesa. Sí me acuerdo del día que le platicamos a Fernando Familiar que estábamos en primer lugar de como creo que estaba seguidito así, El Salvador, Panamá. Y nos dijo, Hemos agarren estado un en el avión primer y lugar en lárguense ya a Bolivia. Panamá. Sí, ¿qué hacen aquí perdiendo su vida? Exactamente, Allá les pueden pagar. exactamente. Pero no, decidimos quedarnos aquí en este país. Si no, no tendríamos invitados como los que tenemos hoy. Exacto, así que hoy, híjole, tenemos una invitada de un tema que particularmente tanto Bobia como Agustín sí o sí han estado envueltos en el tema de la... Sí, en una frazadita de Nemo. No, es que sacaron calcomanías tuyas para los en microbuses. el tema de la licencia. Del No examen. la de manejo. De las licencias. De la licencia del señor. Así que, Maca, bienvenida. Muchas gracias. Pero antes vamos a saltar intro. Cada vez que escribes en WhatsApp, Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana? cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. Saltar intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing. Maca Rotter, presidente y CEO de la panadería Licensing y Marketing y de Arena Sports GG. ¿Por qué está con nosotros hoy, según Agustín? Danos 5 razones puntos. por qué está aquí, Maca. No te voy a dar 5, Solo te voy a dar tuve 4, 4. Suficientes. 4. 1. Porque es experta en licensing, 25 años de carrera la respaldan, incluso tiene un libro al respecto. Oh. Los 10 mandamientos del licensing, el secreto detrás de las marcas. Fue director de Consumer Products de Televisa durante 13 años, precisamente en licensing de marcas como Nickelodeon, Lucasfilm y El Chavo del Ocho. Nada más, humildemente. Okay. Ahí nomás. Cosa número 2. Porque ha sido incluida 9 veces por expansión en el ranking 100 mujeres mexicanas de negocios. ¡Aplausos! 9 veces. ¡Aplausos! Y no en Guyana y no en Surinam. Ajá, como Aquí. estabas presumiendo. A ti no te incluyen, pero ni en la lista de tu casa. Ah, Exacto, ni la del súper lo ponen. Pero yo te he visto en el cajero de los que no pueden entrar Sí, vea este con joven. tu gorra de Supreme. Cosa 3. Porque también es experta en eSports, es CEO de Arena eSports GG, empresa que se dedica a relacionar a las marcas con la comunidad gamer en México y Latinoamérica. Ahí nomás. No manches, ¿eh? Y cuarta cosa, porque su oficina está en Coyoacán, lo cual básicamente Que le la hace cerquita, caso al vecino, o sea, está cerquita. ¿no? Esa es la razón más importante. Está Daba de cerquita. paso. Ibas de Estaba- paso. sí, o sea, Exacto. Exactamente. De hecho, iba al súper. Exacto. Exacto. Justo tenía yo que hacer un store check aquí atrás. Ah, ¿qué tal un mira, estorche? mira qué bueno. Hago store check, es que así voy viendo cómo van las Coincidió. marcas, dónde está el Bien. producto, si Maca. se vende, si es legal. Tenemos que partir de la pregunta evidentemente más básica.
¿Qué es licensing? Y lo deben de entender Eric Magaña, que está en el video, y Jimena Centeno, que está en el audio. Si a Y la Abraham, primera no que se viene puede, de no te España. preocupes. Sí, o sea, No, sí la armamos, ¿no? O sea, mira, si logré que alguien lo entendiera en Televisa, me tardé solo 17 años. ok. Sí, yo tengo muchas preguntas sobre Yo puse este tema, pero 13, bueno. ¿era 17? Sí, son 17, de hecho sí. No, digo, gracias por reducirlo, ¿no? Ok. Pero no. Perdón, es que no acabó la Fueron 17. Fue la nocturna, perdón. Ya, Son perdónanos. 17. O sea, del 2000 al 2017, para no errarle, Mándale. por eso entonces no puedo perder la cuenta. Ok. Entonces, Él está aquí por otros atributos, no los matemáticos. ¿Qué es licensing, Maca? licensing es el permiso de uso de una marca protegida por alguna autoridad, una marca registrada, y el permiso de uso de esa marca en cualquier producto o servicio Ajá. que vaya a llegar al consumidor final, sea una empresa, sea un consumidor de papas, o sea Un receptor, el que sea. Ok. Entonces, ese permiso de uso tiene que haber 3 actores. O sea, el primer actor es el dueño de la marca, que tiene que haber alguien que sea propietario de la marca y que lo pueda demostrar. Porque no es, o sea, a mí se me ocurrió primero, no jala. Ok. ¿Pero qué no es así en México? En México hay un tema de que la ley apoya, a mí se me ocurrió primero. Recuerdo el caso de iPhone, de iPhoneera. No, Contra o de iPhone. Pascual contra De Pascual. Disney, ¿no? Es pregunta, ¿eh? No ¿Sí? tenemos este tema legal aquí. ¿Sí la dejas terminar, Bobia? Perdón, discúlpame. Fue Alberto. Bobia, salte de mi cuerpo. Ahora Bobia, resulta. abandóname. A ver, en México la ley ha evolucionado mucho, pero sigue siendo México y sigue teniendo muchas lagunas distintas. Entonces, si hay algo que amo de mi país es su versatilidad, pero en la ley, Flexibilidad. exacto, Flexibilidad. en la ley no siempre jala. Ok, ¿no? vale. Entonces, la ley de propiedad intelectual está muy bien armada. La ejecución a veces es compleja y sobre todo porque va a ver quién lo dijo primero y a quién se le ocurrió primero. Es muy complejo poderlo O demostrar. sea, no necesariamente la marca o el personaje es dueño de sí mismo. En algunos casos. De en hecho, la mayoría de los en casos. ninguno de los casos, Ok. la marca o el personaje es dueño de sí mismo, salvo que haya sido creado por la misma persona y ejecutado por esa misma persona y no haya estado contratado por ninguna empresa Ah, wow. para la cual haya Fue una tenido... chamba. Exactamente. O sea, si es un trabajo por obra de Ya encargo, te pregunto, ¿quién era el dueño del chavo? era Roberto Gómez Bolaños. Ok. Y de hecho, hoy es Roberto Gómez Fernández. Pero, o sea, ese es un caso interesantísimo porque al final hay 25 cosas que se pueden discutir de lo que Sí, pasó claro, con o sea, el chavo. porque supongo que los personajes los creó de alguna manera otro Los actor. creó Roberto y hay- Gómez Bolaños. Ok. Entonces, el creador del chavo, de la serie, el escritor, el director y el ejecutor era él. Ok. Pero trabajaba para Televisa. Solo Ok. que él llegó a un acuerdo con Televisa en donde él registró sus personajes y sus guiones. Supongo porque que al como final, Chabelo, ¿no? Sí, pero Chabelo era un poco más fácil porque él era Chabelo y nada más. O sea, realmente Ok. no había una ficción detrás, no había Ok. un programa. Ah, bueno, ficción de un niño de 70 años. Evidentemente la Así ficción era, señor, tranquilo. Sí, era un siempre niño tuvo de 12. 70 años. Siempre tuvo 12. Ok. Tiene Pero- tantas dudas, pero vamos una por una. Sí, no, al final es, o sea, hubo un acuerdo entre Televisa y Roberto Ok. Gómez Bolaños. Entonces, él, como escritor y como propietario, como autor de su obra, fue propietario de sus personajes y se los vende a Televisa y hace una producción para Televisa, donde incluso hoy Roberto Gómez Fernández y su familia siguen siendo dueños de los guiones que escribió don Roberto en su momento y de los personajes, y Televisa es dueño del soporte material, o sea, del video. Ah, de lo que se Ya. transmitió. De lo transmitido por su Exactamente. antena. Sí, claro, Exactamente. el otro abajo pues es de él, ¿no? Exacto. Pero me gustaría regresar Wow. a la parte más básica de la concepción de la importancia de la licencia. O sea, Tiene que ser algo tangible ajá. y registrable. O sea, si yo no puedo registrarlo y puedo demostrar que es mío, no puedo vender una licencia. O sea, y además no le agrego ningún valor a nadie si no tengo algo detrás que diga que es mío. O sea, como ¿por qué me van a pagar? Porque la idea, entiendo, del modelo de negocio es que tú hagas una marca, esa marca tenga cierto éxito o cierta repercusión social, Exacto. para que luego entonces puedas hacer uso Alguien la use de para vender el más tema. con Y le eso. valga la pena, ¿no? Ajá, y que Ajá. sea un modelo de negocio. Exacto, porque hay un pago de regalías involucrado. Entonces, si yo tengo una licencia, soy, ¿no? O sea, la mamá de los pollitos, que en este caso es Disney y seguirá siendo Disney por secula seculorum, y si sigue de compras también. Más lo que se acumula esta semana. Exacto, lo que se Ajá. acumula esta semana. Finalmente sigue siendo y seguirá siendo el rey del mambo. Entonces, si Disney invierte, no sé,
$100 millones o $200 millones en una película y yo compro la licencia de esa película para hacer playeras y le pago a Disney un 12, un 14, un 16 un royalty de royalties, pues algo me tiene que dar a cambio. O sea, eso tiene que ver con que yo pueda entrar al retail, pueda vender, en vez de 1,000 playeras que vendo al mes, a lo mejor voy a vender 50,000. Y eso es lo que me da el beneficio por el cual yo voy a pagar una regalía, si no, es una estafa. Claro, tú lo que pagas es el acceso a una cosa que en teoría podría ser un... Tiene un nivel de reconocimiento. Tiene difusión, recordación, ¿no? Tiene engagement con la gente. Bobia siempre pregunta algo en silencio que no estoy seguro que quiera preguntar hoy, pero voy a tomarme la libertad. Como hace rato fui poseído por su cuerpo. Ahora ya está de modita eso de hacer preguntas y todo en mi nombre. Siempre ha dicho, a ver, el tema de la licencia es la pelea entre o pago la licencia o pago buenas playeras, ¿no? O sea, buena materia. Creo que en México ya cambió mucho, prima. Pero durante muchos años lo que yo veía es que el costo de licencia era tan alto que entonces, pues el maquilero lo que hacía es pagaba la licencia y evidentemente la playera pues tenía una calidad ínfima que no tenía nada que ver con la calidad de la licencia. Entonces, tú la lavabas, se deshacía y quien tenía la culpa pues era la Guerra de las Galaxias. O sea, el punto es que decías, oye, es que es una basura la Guerra de las Galaxias, ve la playera, se deshizo. Y espérame, era de ropa jovita. No hay nadie ahí para explicar. Que no le metió lana a la calidad de la playera. Nunca vas a saber si era oficial o no. Además. Realmente, en mi opinión, uno de los mitos más grandes que existe en la industria es que las licencias son caras. Las licencias no son caras. Señor, tome. Es un mito. Tú eres pobre. Pero está dentro de la cultura colectiva grave. O sea, hasta hoy sigue siendo la segunda pregunta más, más presente en cualquier junta. Y vamos a llegar a ello, porque es caro. Carísimo. No es caro. Es proporcional. ¿Es proporcional? Es proporcional. Lo que puede llegar a encarecer, que es lo que genera este mito en la industria, es el costo de oportunidad. O sea, si yo quiero la licencia de playeras para todos los canales de venta de autoservicio departamentales, o sea, quiero venderlo en todos los canales. Quiero la licencia de playeras de la próxima película de Pixar, sí, va a salir en un varo, pero lo que sale en un varo no es la licencia. Lo que sale en un varo es el volumen que voy a tener que comprometer para quedarme con la licencia al competir con otras empresas. Claro. Pero las otras empresas van a dar el volumen. Todas las licencias van entre el 8 y el 14%. Luego Disney se mancha y se va al 16 o al 18. Pero pues la gente se los paga. Claro. ¿No? O sea, al final, pero nosotros... Porque genera negocio. Porque genera negocio, porque el volumen te da. Entonces, al final, no necesariamente deberían de bajar la calidad, porque además hay ciertos estándares que te exige un negocio de licencias, porque para eso está la piratería. Y luego cuando ya la piratería tiene mejor calidad que tú, pues tenemos un problema. Claro. Porque además estás pagando un 12% de regalía. Mira, yo te hablo de esto. De tu negocio que tenías ahí en Pericuapa. Exactamente, de mis playeras, mis playeras con J. Aplicaste la de Agustín. Voy a hacer una pregunta a nombre de mi familia. No. Mi esposa muchos años manejó licencias y traía, por ejemplo, a los Power Rangers, traía los Caballeros del Zodiaco, traía todo esto de Saban, creo que se llamaba, de Saban y todo. Entonces, a mí me pasaba muy de cerca ver ese tipo de cosas que decía, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, no es que sea caro, sin embargo, por lo menos hace 20 años que fue este contacto que yo tuve con el mundo del licensing, yo lo que veía es que lo único que te daban muchas veces, pues es ahí están los lineamientos, el brand book, ya es lo que se te dé la gana, y de ahí no pasamos a un siguiente nivel. Alguna vez me acuerdo que fui al licensing show en Nueva York, y muchas de las cosas que yo veía es que decías, es que la licencia no es un logo, ni es un personaje. O sea, es un combo de cosas que tienes que hacer, de aprender a usarlas, y en mi mente es como la cuestión de los patrocinios, que es, si no tienes lana para la licencia, para la producción y para difundir y darle difusión a la licencia, no te metas. O sea, si solo tienes lana para comprar el loguito para hacer playeras y ponerlo en la playera, es la mitad de la chamba. Depende. Ahora, depende de la licencia. Estoy de acuerdo. ¿Cómo ves? Depende de la licencia. O sea, depende de la licencia y Sofía depende ya está de tu cerca, capacidad. pero ya vino. O sea, depende de la licencia y depende de tu capacidad. Okay. Si tú ya le vendes al retail, sí, claro, o sea, tú ya tienes un espacio en punto de venta, claro, y lo que quieres es incrementar el volumen y subirte a una tendencia de mercado. Y lo potencializas durísimo con él. Entonces, no necesitas promoción cero, porque ya tienes la entrada. Si al comprar la licencia vas a abrirte el mercado y apenas vas a llegar y crees que le vas a vender a Walmart y te va a alcanzar, estás perdido.
Porque ahí sí, entre la licencia, la producción, la distribución y los 200 días para que te paguen. Exactamente, la aguantavara no hay manera. Exacto. Okay. No hay forma de llegar. Entonces, ahí la barrera es enorme y es lo que genera ese mito de que las licencias son carísimas. No son caras. Sí, porque a alguien un buen día se le ocurre, ¿por qué no compramos una licencia? Está de moda del millón. O sea, ayer me estaban... Y no salen los números. Ayer estábamos haciendo la broma y me decían, ¿sabes qué? Arráncate con unos muñequitos de Xochitl, ¿no? O sea, a ver, que alguien les explique a estos compadres cómo es esto. O sea, no es, ay, güey, qué buena idea, hazte los amblitos, güey, véndelos en el... No. Sí, el Dr. Simi, ¿no? Exacto. O sea, no es enchilame otra. O sea, para que eso pase, tiene que tener todo una maquinaria detrás o haberse viralizado, que son tampoco, como ustedes seguramente lo podrán saber, más bien, o sea, siendo gente de agencia de marketing toda la vida, pues no es así, o sea, no existe el, ay, lo vamos a viralizar. ¿Cómo no? Ojalá. ¿Cómo no? Aquí vendemos virales. Aquí vendemos virales. Lo más viral es la gripa. Existe siempre en el brief. Exacto. O sea, vamos a viralizarlo. Sí, pues como no te haga... Bueno, ya no voy a decir. Te contagio la tos que traigo. Quiero ser trend topic. Ajá. Y hazme algo viral. Mata a alguien. Exacto. Y salir primero en Google. Oye, una pregunta a partir de esto y es, ¿cómo elige una marca la licencia adecuada para la marca? ¿O cómo debería? Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas. Híjole, a ver, mi base siempre, y además es algo que pues yo creo que me ha mantenido y probablemente sea uno de esos grandes secretos detrás de las marcas porque la verdad es que el título de mi libro, no sé cómo se me ocurrió, fue algo súper innovador, nunca lo había oído yo antes, nunca. 10 mandamientos, nunca. No. Lo había oído antes. Hay otro en algún lado. De hecho, yo lo pensé primero. Hasta película hay. Yo lo pensé primero. Entonces, porque tengo varios miles de años. Entonces, o sea, el secreto que hay realmente detrás de las marcas es el vínculo emocional. Okay. Todas las audiencias, absolutamente todas las audiencias, se comportan de una manera que está vinculada a sus emociones. Todas. O sea, no hay una sola audiencia. La que le gusta la América, pero la que odia la América, se comportan a través de una emoción. Y las dos son audiencias totalmente diferentes e incluso adversas. Es lo mismo. Con las licencias es lo mismo. Y con las marcas también. Entonces, lo que funciona es, o compras una marca, o sea, o te asocias, tú como marca, te asocias una licencia que le hable a la misma audiencia que tú para potenciar tu mensaje, o te sumas a una marca que le hable a otro mercado al que tú le quieres hablar, que tu marca no le habla, y te subes en el discurso de esa licencia. Okay. Entonces, escoger qué licencia y qué es lo que vas a tratar de transmitirle tiene que ver del otro lado. O sea, yo siempre empiezo al revés. O sea, ese sería, si pudiera haber uno, ese sería mi secreto. O sea, yo voy al teatro y si quiero saber qué es lo que está pasando en el teatro, yo veo para atrás, no para adelante. Ok, me suenas muy sensato. O sea, yo si estoy, o sea, desde Televisa, habrá gente aquí que no me dejará mentir, pero, o sea, desde Televisa, yo lo que hacía era sentarme, y hasta la fecha lo sigo haciendo, porque hoy trabajo mucho también con Azteca y con algunas otras plataformas de difusión de contenido, porque se me quedó el contenido en el ADN, ni modo. El hambre era de raya, hasta ahorita sigue siendo mucho, entonces tenía que buscarle a fuerza, sino que viendo La Rosa de Guadalupe estaba perro, sí, neta claro. Sí estaba muy perro. Entonces era sentarme en restaurantes o sentarme en lugares en donde tienes una pantalla, que está sucediendo algo, y yo lo que hacía era escuchar las conversaciones y ver lo que estaba pasando entre la gente. Y lo que encuentras es qué emoción es la que los mueve. Si logras encontrar qué emoción es la que los mueve, puedes encontrar con qué te puedes identificar. Okay. Entonces, ejemplo más claro, el Chavo del 8. El Chavo del 8 tiene esto de aspiracional. Claro. ¿Quién rayos quiere ser un niño de 8 años que vive en un barril, que no sé cómo se llama su mamá? Agustín. Que su mamá... Agustín. Imagínate cómo le fue para querer eso. Imagínate. Bueno, ¿quién sabe por qué era famoso? Niño sin amor. ¿Cómo le va? Pero era famoso, ¿qué importa? Pues, hoy quiere cambiarse un barril. Niño de 8 años que vive en un barril, que no sabe cómo se llama, que su mamá nunca regresó por él. No sigas, que sus amigos... No sigas. ¿Es un tragedio? No, claro. Pero un tragedio. Y además es políticamente incorrectísimo el día de hoy. Por supuesto que sí. No, bueno. Entonces, era un tragedión y era la película, o sea, era el momento comedia más perro del país. Sí, los y de América a las 8. Latina, los lunes a las 8. Claro. Y era un tragedión. Claro. Bueno, no había nada de aspiracional, pero hay un tema de identidad. Y de conexión brutal, claro. Hasta hoy. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar ese vínculo y buscar en dónde está.
Entonces, claro, si yo quería competir en los juguetes junto a Marvel, pues no. Obvio, nunca se pudo competir. Pero pregúntame cómo nos fue en McDonald's vendiendo con los peluches coleccionables, porque todos tenemos un amigo al que le dicen jirafales. Claro. Todos. Sí, claro. Todos. Oñoño. ¿No? Claro. Todos, ¿no? Y todos tienen una vieja chancluda. Pero hay una... Unos más que otras. Pero sí. A ver, manden un saludo, amigos. Bueno, A ver, eso sí no. Hay una asociación con la pertenencia, ¿es eso real? Con la aspiración en una licencia. Sí. Con lo aspiracional. Enorme. Sí, pero lo que Enorme. acabas de decir sobre que no necesariamente es aspiracional, sino que conecte. Ahí, espérame, es que ahí va. Por ejemplo, la Rosa de Guadalupe, yo creo que Es una joya. pudo haber generado cualquier cantidad de productos que no los hay. O sea, vamos, no hay veladoras de la Rosa de Guadalupe, ahí te encargo. Debería. O hay, pero no Bueno, con el había- proceso de licenciamiento. Es muy difícil porque o sea, ahí la historia es mucho más complicada porque está la Virgen de Guadalupe. Sí, claro, que Había es la marca Rosa, ¿no? registrada, ¿no? Sí, pero es deja que sea marca registrada. O sea, sí hay un tema en Sí, la sí, sí, basílica, sí, sí. ¿no? Sí, o sea, sí, cuando te la encajuelan, Nunciatura claro. Apóstol. No, o sea, ¿tú crees que no cuesta? No, claro que cuesta. No, ¿Crees sí. que eso de Amigo. la religión te dice? No. Es un tema complicado y es un tema muy delicado. Sí, pero por muchas aristas, sí, claro. Pero la Rosa de Guadalupe es una joya Claro, de joya. O sea, Claro. como no hemos visto otra. estoy totalmente Y de eso acuerdo. lo siguen diciendo los ratings. Debería de este haber país. bolsitas con aire de la Rosa de Guadalupe. Eso estaría perfecto porque todos necesitamos ese momento. Un Exacto, ventilador. las sueltas. El momento del ventilador es el que todo el mundo espera que llegue. Exactamente. Pero es una joya. Pero bueno, regresaba. En general, se requiere algo de aspiracional en el licensing. No siempre. Ok. No siempre. Las emociones están muy complejas para poderlas definir como tal, pero la parte aspiracional es la parte fácil. La de quiero ser un superhéroe. Claro. O sea, por eso los superhéroes se venden lo que venden. Todos los niños quieren ser un superhéroe. Todos. Y el papá en algún momento quiere ser el superhéroe del hijo. Claro. Todo. Ahí jala, es así como blanco y en botella. ¿Me entiendes? Es la fácil. Ok. Ser el superhéroe más perro es el que está muy difícil. Y compiten entre Batman y Spider-Man Claro. y Superman. O sea, es muy complicado. Y se satura el mercado. Pero la parte de, por ejemplo, no sé, en algún momento sacamos nosotros, se hizo la Fundación Chespirito y sacamos una campaña de Adopta al Chavo. Entonces, parte de lo que del ingreso de la licencia Qué padre se iba a la fundación. Eso, por supuesto, jaló. Claro. Qué padre. Porque entonces entra el Hay vínculo otra de ay, emoción. chavito. Todos lloramos cuando el chavo se fue de la vecindad por ladrón. Todos lloramos. ¿En serio todos. pasó eso? ¿Nunca viste el chavo cuando se Sí. fue O de la sea, sí, vecindad por ladrón? pero no tienes Sí, información. güey, lo acusan de ladrón. Sí, lo acusan y de según ladrón. yo fue la chilindrina. Y se ¿no? robó la plancha, Es- sí. Perra. Es, Exacto. Era una perra. Entonces, es el momento fundacional de la serie. O sea, Y eso. el clímax total. pero en cada episodio hay uno. Oye, pero a ver, una gran pregunta que es... En la misma línea para mí está el Chavo del Ocho, está la Rosa de Guadalupe y está Pedro Infante. Y Pedro Infante es un alguien a quien hay mil razones, pero que nunca lo han explotado como licencia. Nunca le han sacado raja. Vamos, ni a Tintán, ni Fue muy- a fue- muchos de ellos, ¿no? En mi opinión, estuvo muy adelantado a su tiempo. Ok. En su momento. No es algo que estuviera estandarizado. O sea, en México el negocio de licenciamiento no tiene 50 años. No, Tiene 30 y... totalmente Pelos, de acuerdo, ¿no? sí. ¿En serio? sí. O sea, de los 90 para acá. No, y te encargo el contrato que debe haber 80s. firmado la abuelita Pon del tú los chocolate 80s, abuelita, ¿eh? O sea, yo de los primeros contratos de licencia que me acuerdo haber visto, datan del pique en el 86. Y por ahí el pique, andaba claro. burbujas, y, Claro, ¿me burbujas. entiendes? Algunos, el mismo Chespirito, los Sí, primeros claro. negocios de licencias de Chespirito en los 80s y en los 90s fue un desastre. Fíjate, yo alguna vez oí la leyenda de que Nutrileche lo había cerrado con un compadre en una jarra y que le dijo, órale, güey, usa mi imagen para Nutrileche. O sea, esto te habla de cierta informalidad de que había de... Espera, No, ella, no, no. ella Ahí la sí gran sabe. ventaja, No, por eso ahí yo- por eso yo no la fue pongo. con él, fue con su hermano Horacio. Porque Ah. el que llevaba la marca y las negociaciones de la ándale. licencia en ese momento era Horacio, su hermano. Ok, Pero historias como esa, debe haber miles. las que quieras, de Cantinflas, las que quieras. Pero de- Bobby, te de- acaban de las que validar una quieras. historia que siempre cuentas. Así es, así es. Ajá. Ahora, Bueno, no claramente... estoy segura, pero... No, ya, tú ya, A ver, ya no ¿cómo me esa? estás viendo que... El punto estás es- viendo Pero te lo Que me confirmo. atacan. Fíjate, el punto es cuando hablas del tema de la licencia y hablamos del tema de qué tan caro podría ser y cuando tú lo dices, bueno, a ver,
pues es caro dependiendo para qué lo quieres, ¿no? O sea, y el tamaño de empresa que eres, ¿no? Y sobre qué vas. O sea, y eso nos lleva a una pregunta muchas veces más pequeña y simple. ¿Cuántas áreas de recursos humanos o cuántas empresas no hacen eventos internos, muchas veces utilizando personalidades o botargas o marcas que hacen referencia a la explotación directa de una propiedad registrada? Muchísimo. Pero como que, o sea, pues ¿no? O sea, es como respirar, o sea, acaba siendo el tema del licenciamiento solamente para estos negocios que son gigantes. Es que y no debería. Muy visibles. O sea, no debería, porque al final, o sea, siempre me dicen, es que es un homenaje. ¿Neta? Un tributo. Sí, claro. Exacto, son tributos, es un homenaje. Por cierto, le mando un saludo a alguien que va a hacer un tributo a una gran banda inglesa, por cierto. No, tú vienes del tributo de Acapulina. No, Acapulina no sabe esto, es Wally. La ballena. Pero, o sea, te digo, acaban diciendo, esto es un tributo, es un homenaje, deberían de darme las gracias. No, bro. O sea, de aplausos no come el payaso, compadre. O sea, no es jala. publicidad gratuita. Sí. Claro, Y es mi trabajo. No te cobro. Y es mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, al final es mi trabajo, mi talento o mi creación. Y como de parte de quién, tú la vas a explotar como tributo por... O sea, no... Si no lucres con mi tributo. No jala, o sea, no está bien. Sí, no está bien. O sea, desde ese punto no está bien. De ahí a que yo me supermanche y pida millones de dólares por hacer algo que realmente no tenía tampoco el alcance, hay una línea en la que hay que buscar un punto de encuentro en el que debería ser un ganar-ganar de hacer negocio con lo que yo hice. Que en estricta teoría, esa es la base de licenciamiento. O sea, yo voy a poder explotar un momento de brillantez de mi vida por el resto de los años cobrando regalías, sin necesidad de seguir tampoco haciendo un esfuerzo sobrehumano. Claro. Entonces, tiene mucho sentido. Pero vives de tu obra. Y seguramente perseguir a esos pequeños infractores. Es como seguir al Kinder Disney, ¿no, güey? ¿para qué? No, a ver, espera. A principios del año pasado, salió una noticia, y yo vivo muy cerca. En el mercado de Portales retiraron todas las piñatas de Disney. Todas. Ya no podías Seguro ir a comprar. Iba a haber un gran evento de Disney. Y alguien se las llevó. Las necesitaban. Yo realmente fui a ver porque en la nota salió que había habido un operativo y les habían quitado todas las piñatas de Disney. Ahí el RP creo que luego se les chispotea el RP de Disney o de empresas. No me imagino a Disney recogiendo todas sus piñatas. No hay manera. Porque neta no hay dónde meterlas. O sea, además es un producto, o sea, no está bien porque deberían de pagar licencia. Pero es un producto que está tan inmerso en la cultura. Claro. Y nadie lo hace de forma industrial. Claro. Los que lo hacen de forma industrial que venden en Liverpool, así, él se desdobla y... Que solo hay una, exacto. O sea, eso sí pagan licencia. Pero paga un dineral, nadie la pero el compra otro ahí, es artesanal, es mucho folclore. Es como el jarrito de la feria que te llevas de Mickey Mouse con 3 ojos. O sea. Y perdón, es un termómetro para nosotros en la industria que se claro. Año, es un termómetro que yo no dejo de usar. Llevo si 30 está ahí, años es una gran licencia, claro. O sea, yo paso por viaducto y veo, digo, puta, ya la armé. O sea, ese momento es en el que ya así, el famoso de circuito interior. Es tu disco pirata. Que está ahí enfrente de la disco Plaza ya de las pirata Estrellas. es que es un hit. Ya está. Claro. Entonces, no está bien, pero es parte de la cultura. Claro. Entonces, y realmente es una licencia que no hay un costo de oportunidad. Lo que es muy injusto en la piratería y lo que yo siempre trato, y me he sentado con N,000 piratas a lo largo de mi carrera, a decirles, brother, te va a salir más barato. O sea, neta, hazlo bien. Porque además lo haces bien. O sea, me gusta eres el único güey que va a llegar en un mes al mercado. Porque todos los demás se van a tardar 6. No, pero en México hay más Abercrombie que en Estados Unidos. Exacto. Y aparte se mueren. No, bueno, pues era qué velocidad. Sí, o sea, yo voy con un licenciatario oficial y le digo, brother, es que tenemos que, no sé, o sea, con fenómenos tipo, ¿no sabes? El juego, el calamar, este tipo de cosas que de repente explotan y se salen de control y no hay forma de atacarlo. O sea, si yo tuviera quien llegara al mercado en un mes, ya la armé. Los únicos que lo pueden hacer son los piratas. ¿Por qué? Porque no pasan procesos. Hacen lo que se les da la gana y empiezan a imprimir las máscaras. Esto es la madre. Ahí es en donde detectan. Saldrá bien. Claro. Y las que no ya se vendieron. Sí, claro. ¿No? Porque aparte todo justo era Halloween, vámonos. ¿No? Entonces, si logran hacerlo bien, yo te digo que sí puedes hacer y que no. Paga y le pones una hologramita atrás así chido y yo ya no te mando en la chota, te lleva. No pasa nada. O sea, sí se puede. Y luego que sacan la cuenta, sí le sale la cuenta. 50 pesos más cara. Sí le sale la cuenta. Y no necesitas vender en Walmart.
No hace falta, tú sigue vendiendo en tu mercado. Toma. Ahí está un aviso gratis para los Gutiérrez. Púmbalas. En los supermercados. ¿No? Y creerás que la gente que nos escribe nos pregunta, ¿cómo vendo en Walmart? ¿Por qué quieres vender en Walmart? Balazo en un pie. ¿Por qué habrías de empezar por allí? Se ha explicado, nunca está de más que lo expliques una vez más. Pues porque para venderle a Walmart hay que tener un volumen y una cadena de suministro. Y aguantar y los un pagos. Apoyo financiero que va a revienta Soporte. al más grande. Necesita soporte. Y muchas veces es Sí. por exposure y por otro tipo de cosas, no por negocio. Ahora, es como si lo más grande tuviera unas reglas distintas. Al final, tú estando en Televisa, estuviste en la empresa más grande, ¿no? Con la mayor De cantidad comunicación. de propiedades. ¿Cuáles fueron lo que crees que haya sido un acierto en tu paso En por tu administración. Televisa? O sea, que hayas dicho, no manches, aquí sí les fallaba y... O innovaste. A ver, como empresa de medios, y es algo de lo que cogían absolutamente todas las empresas de medios, igual Televisa y Disney. O sea, punto número 1, es la mejor escuela que pude haber tenido nunca. Claro. O sea, es la mejor escuela que pude haber escogido. Si alguien me hubiera podido poner en un túnel del tiempo, lo volvería a hacer idéntico, y qué bendición haber estado ahí. Porque siempre fui el pelo del gato. Siempre fui el pelo del gato. Entonces, yo llegaba con millones de dólares, decía, ahora sí, ay, mi reina, ternurita. ¡Qué padre! Es todo nuestro budget del año. Vuelve el lunes, ¿no? O sea, era una cosa así, ¿no? Y sobre todo cuando le pisaba un callo a la gente de publicidad en televisión, ¡pum! Ahí sí. Claro. O era una o la otra, ¿no? No, va abajo de la mesa y escóndete rápido. O sea, porque parece según yo había hecho el negocio del año y por supuesto que proporcionalmente le había roto los hocico. Sí, le bajaste la pauta al otro, ¿no? Que es mucho Ese más dinero rentable, era de quizá. pauta y ya te lo llevaste para quién sabe qué. Pero ese negocio es igual, o sea, esa estructura es igual en Disney, en Netflix, en Warner, en la que me quieras decir. O sea, el porcentaje de representación del negocio de licencias en cualquier empresa de entretenimiento es... Sí. O sea, no pasa el 10%. En ninguna. Pero No lo pasa. que tú hacías ahí en Televisa era ir en búsqueda de licencias o generar Las el dos. valor de la licencia. Vas por licencias y luego las vendes. Deja que lo conteste la... Pues Ajá, si no preguntas tontas. te hubiéramos preguntado a ti, amigo. Televisa es la empresa de generación de marcas o la empresa que más genera marcas en este país, lejos, ¿Qué tal? De entretenimiento. de entretenimiento. No, y genera marcas diario. Diario, o sea, marcas de Claro. personajes. de Cada lo que novela, quieras, cada personaje, cada o cosa sea, es... debe ser el cliente número 1 del INPI, sin duda. Como cliente, ¿eh? Sin duda. Entonces, porque además va en quién sé cuántas categorías, en toda Claro. Latinoamérica. O sea, sí se convierte en un generador de marcas tremendo. La explotación de esas marcas fuera de la pantalla nunca fue el core de Televisa. Jamás fue su negocio central. Ni tampoco, ni fue, ni es, ni será. Su negocio siempre va a ser el contenido. En el negocio en el que sí está es en el de marketing y engagement de las audiencias. Que ahí fue donde yo en algún momento como área tomé cierta relevancia. Cuando Televisa estaba produciendo las infantojuveniles famosas, ¿no? O sea, esa barra que en su momento... Rebelde y esas cosas. Exacto. Rebelde fue la primera marca que se vendió en ese país por una licencia de acción viva. O sea, de personajes ser humano. Carne y hueso. ok. ¿Cómo? Sí. En México no se había vendido jamás una licencia de un personaje de acción viva. Nunca. Cuando la compras, que puedes actuar como el personaje. No, haz cuenta, yo cuando llegué a decir, oigan, cómprame unas muñecas, ¿no? Unas De Barbies. Mía Colucci, me decían, es broma, ¿no? O sea, no, ¿qué? Se lo vendía muñecas Elizabeth, que ya ni existe. Porque se murieron de la risa, o sea, me se pitorrearon de, ay, ajá, sale. O sea, ¿de qué está pum, loca esta vieja? ¿Que me voy a vender una qué? Y bolas. Un hit. Pero, o sea, esa fue, a nosotros como división de Consumer Products, lo que nos catapultó fue RBD. O sea, nos dimos a conocer con el Chavo del 8. Que es Argentina, la original, entiendo. Sí. Ok. La original, sí. El Ajá. formato, sí. Ok. Entonces, nos empezamos a dar a conocer con el Chavo del 8, pero como nos tardamos en producir la serie animada, del 2004 al 2006 que estrenamos, en ese inter explota Rebelde. O sea, en el momento en el que arranca Rebelde y se vuelve una locura en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, entra Barbie, o sea, empezaron a ver fenómenos que nunca habían sucedido, nos convertimos en alguien súper relevante. Ya daba igual lo que habíamos facturado o no. El ruido que hacíamos era muy fuerte. Mediático era fuerte. Claro. Exacto, fuera de los medios. Eso era el tema.
porque el ruido mediático lo hace Televisa No, solo. pero me refiero a mediático que no fuera Televisa, o sea. ¿no? Entonces, y de repente pues estábamos en Walmart, en cualquier lado, en cualquier tienda, en todos lados. O sea, ya sonaba, ya había, ¿qué te gusta? 700 productos diferentes. Entonces se volvió una locura. Entonces, 700 productos. Sí. Sucaritas rebeldes. O sea, de no, playeras. pero sí tenía yo a Coca y a Pepsi al mismo tiempo. O sea, había Wow. chocolate, pero también había una promoción de Power of One en todo grupo Pepsi. O sea, había cosas que no se habían visto antes nunca. Claro. ¿no? Entonces, el primer ejercicio de director retail que hizo Walmart en México lo hizo con RBD, por ejemplo. ¿Qué tal? Se volvió un 30 años o 20 y tantos años después tienes Pues, un 7 o fenómeno. 10 conciertos ya vendidos. No, y vas a ver con lo que va una a salir de reunión producto. brutal, claro. Vas a ver lo que va a salir de producto. Ah, ¿qué tal? Seguro. Entonces, la verdad es que sí se vuelve un tema más de marketing alrededor, no más de... Entonces entra el famoso 360 que tampoco han escuchado nunca, ¿no? Que además es de Ogilvy, nadie sabe, pero bueno. Se le ocurrió primero. Y todo el mundo se lo roba, pero bueno. Lo que pasa es que no lo registró, si lo hubiera registrado, si Sería hubiera hecho una lana. Cada que Bobia lo dice que es diario. Sí, Exacto. yo, sobre todo yo. Todas las agencias. Exacto. Entonces se hizo el famoso 360. Y entonces ahí cobramos muchísima relevancia, ¿no? Y luego fusionaron el área de Consumer Products con el área de Home Entertainment. Entonces, ¿no? El DVD, que en paz descanse, fue un negocio importante en ese momento claro. porque era una extensión, aunque era un negocio chico, era una extensión del contenido. O sea, al final se le daba una vida adicional. Mientras las marcas eran de Televisa, o sea, mientras el producto y el contenido era producido por Televisa y la marca era propiedad de Televisa, el negocio era redondo. Claro. Porque al final el grueso del ingreso se lo quedaba a Televisa. Claro. En el momento en el que empieza a entrar la ley esta de protección a los infantes y más del 30% si hay infantil, entonces ya no pueden haber quién sé cuántos anunciantes y se empieza a restringir todo el tema de publicidad, Televisa decide dejar de producir las infanto-juveniles. Y a mí me quita el 50% de los ingresos de un plumazo. Sí, claro. Si una licencia no tiene exposure en tele o en juguetes o algo, no existe, ¿no? No existe. Entonces, Televisa se sale del negocio de producción de infanto-juveniles, que es el 80% del mercado de licencias de este país, y desaparece el negocio de nosotros como división. Y yo, de todos modos, tenía que vender un 7% más el año que entra. Sí, con la selección, con la superselección nacional o cosas de esas. No, ni siquiera, porque esa tampoco era mía. Ah, ok. Porque tampoco, la selección la llevaba la federación. Mucho tiempo la llevó Televisa, ¿no? Las licencias de la federación no. Ah, las licencias de la selección no. Iba a vender las playeras de hoy. Exacto. Exacto. Pues lo verías de broma. La muñequita de Galilea, güey. Pues no, porque Galilea tampoco era mía. No. O sea, el tema es súper bueno. complejo. Entonces, Sí, claro. literal, fue de sentarme a ver la tele de madre santa. ¿Qué vendo? A ver, no, ¿qué ¿qué voy a hay? hacer? No, me van a correr. O sea, vale más. Entonces fue de sentarme a ver y pues ponerme a ver las novelas de la noche. No sé si se acuerdan de una novela, esta que había unos hermanos que sin camisa hacían pan, ¿no? Se llamaba... Son como el 90% de las novelas. No, pero salía esta una era, o sea, era... ¿Y una pobre? No. ¿Y violaban a alguien? Exacto. Mira, yo creo que fue una de las últimas novelas de Adela Noriega. Y una lisiada. Se llamaba Fuego en la Sangre. Y fue una de las últimas de Adela Noriega. No, Eran tú cuéntanos. tres hermanos panaderos. Aparte fue un fenómeno. La novela era... Ya metí 3 güeyes hechos a mano, evidentemente. Más o menos, porque Como estaba diría Eduardo mi hijo, Yáñez, torneados, por Dios. Pero tiene su mercado. Eduardo Yáñez tiene su mercado. Claro. Pero también estaba, ¿cómo se llama que canta ranchero? Ya se me fue. Me va a matar, señor. Pero bueno. Montero. Gracias. Montero. Exacto. Estaba Pablo Montero y estaba otro, ¿no? Ah, pues de ahí sacó su panadería. Entonces, quizá. Ajá. pues lo dirás de una vez, prueba. Claro. Pero bueno, entonces estaba la panadería y ellos eran los panaderos y hacían un pan. Entonces se enamora, ¿no? El güey se enamora y hace un pan con una S bien bonita, porque se llama Sofía. Y a vender el pan. Lo dirás de broma. No, claro. Pero te juro que Chedra, yo viendo güey. la novela. Leyó el guión. No, es que vinieron y nos lo contaron, pero bueno, es maravillosa bueno. la idea. Maravillosa. Bueno, gané premios. Claro. Con el pan. Por el hambre que me dio viendo la tele, de güey, me van a correr. No, o sea, me van a correr. O sea, neta, ahora sí ya valió madre, no hay forma. Fue vendiendo pan Sofía en Chedraui, exacto. Fue uno de los... Es que te cuento y cabe aclarar para que no digan que yo me la robé. Va una La historia de semana Bobia. pasada estuvo sentado aquí Juan Pablo, que ahora trabaja en YouTube, y nos contó de ese product placement, que en aquel lado fue un product placement y entiendo Exactamente. que de este lado pues fue una licencia para Chedraui. Exacto. Hicieron el mix perfecto. Exacto. O sea, Claro. cuando llegué dije, no es broma, ¿no? Dije, no es broma. O sea, el pan está hecho, es una S espantosa de merengue, te vale Pero madre. tiene onda. Pero, güey, Tiene exposure. el único pan que se vendió más que ese fue el bolillo. Ay, Y ya wow. vendían escobas en la panadería. Pero es güey, interesante porque sacaste Está increíble. algo que no era ya un impreso. Pero ¿no? al final, Exacto. deja el impreso. Era mucho Demostré. más vivencial. Exacto. Lo que hicimos fue demostrar que la audiencia está vinculada directamente a lo que dice, a lo que hay en el Con lo que contenido. pasa en el contenido. Es Exacto. correcto. Ahora,
repetir la del pan Lo Sofía. hacer con Concha, pero ya no jala. No, lo intentamos hacer con la Rosa de Guadalupe, pero era muy complicado. Es muy, muy complicado porque aparte cada episodio es diferente. Entonces, Claro. el Sí, mito está en el la único Virgen común es la rosa y la Virgen. y el aire, que como le haces. Sí, ya sé, Entonces claro, está sí, muy claro, complicado. Claro. Vender Pero- aire. Payanteras, Exacto. ¿no? Ajá. Pero al final tuve que salir a buscar licencias a tu pregunta, tuve que salir a buscar marcas de terceros, porque Televisa se sale de ese negocio y no había forma de que yo cubriera el presupuesto que tenía anualizado sin marcas de Si terceros. es que me imagino, te quito todo y el Forca sigue igual. Ah, obvio, no, con incremento, más. con Y incremento. entonces, ¿por qué marcas de terceros fuiste? Por Peppa Pig. Sacó muñecos de Por López Peppa Dóriga. Pig. Es decir, Ojalá. tú fuiste, No, tampoco era nuestro. tú fuiste la empresa que entonces se sentó a negociar con Don Peppa Pig a decirle, Con Don Pig. yo soy el que tiene El aire en televisión. lo más chido. Oye, pero pregunta... Aquí es Tijuana, espérame. Ah, perdón. Aquí A es ver. Tijuana, ¿no? Y entonces, como una gran empresa haciendo Televisa que se gane esa licencia, se asume que le das con todo para estirar ese retorno de inversión y hacerlo con todo. ¿Qué acciones se toman cuando haces una cosa así? Al final, el contenido ya era deseado. O sea, el contenido ya tenía cabida en el Canal 5. Entonces, la barra preescolar del Canal 5 ya tenía un espacio en donde Peppa Pig cabía perfecto. Entonces, nosotros nos volvimos un poco como ese curador de la barra preescolar para decir, a ver, yo necesito que me pongas al aire estas Esto está 3 jalando. series. Claro. Necesito que te traiga todos los derechos de Plaza Sésamo. O sea, todo lo que Televisa en su momento O nunca hizo. Patrol de cosas que ya Paw tiene el Patrol no, mercado. Paw Patrol no, porque es de Nickelodeon y la Ah, llevaba ok. Nickelodeon en su momento. Pero la primera que representamos en México fue Nickelodeon. En 2004, con el primero que cerramos fue con Nickelodeon. Entonces ya traíamos a Bob Esponja, Dora la Exploradora, ya todo el A todo portafolio. el carrusel. ¿Ves todos los monitos del carrusel de la feria de Coyoacán? A todos esos ya traen. A todos los que a sacan. todos. Ajá, Deberías los de broma, coches pero esos sí era una que quiero. referencia. Ajá, sí, sí, A sí. todos esos ya los traen. Era la piñata. Sí, O claro. sea, yo hasta la Pues fecha sí. lo sigo llamando el efecto piñata. O sea, yo no hay semana que no pase por una Claro, causa si no es piñata, todavía no jala. Todavía no Claro. está, no ha llegado. Entonces, primero fue Nickelodeon y así nos empezamos a expandir. Pero te conviertes en un comisionista mercantil. Sí, exacto. O sea, la marca no es mía y el 100% de los ingresos no Es es un para mí. dealer, ¿no? Entonces, el promedio de regalía que se paga Claro, ¿no? cambia. Cambia radicalmente. Entonces, del 100% de lo que yo reciba, el 30% me lo quedo como comisión mercantil, que es más o menos el estándar de la industria, entre 25 y 35, ¿no? Punto el 30. Sí, pero ya no es tu producto como lo era antes. Tiene un 70 de costo. Entonces va directo, 70 de costo, y con el 30 tienes que sobrevivir y llegar al presupuesto del bueno. año anterior. Junta el 100 de a treintita, pues Exacto. sí está... La verdad es que al final sí lo dio, güey. Wow. O sea, sí lo daba. Oye, en pero aquel no es tan momento atractivo. estaba Tycoon, ¿era tu competencia? Que era Tycoon el siempre que ha sido tenía mi todo, ¿no? competencia. Siempre ha sido mi competencia. Era un monstruazo, yo me acuerdo Tycoon que tenía todas las licencias del mundo y que además no sé si fueron ustedes o fueron ellos que en algún momento hicieron una vinculación con, ¿cómo se llama este señor que hace todas las obras de teatro? Go, ¿Alejandro? que decías, todo el teatro de personajes, porque además está licenciado, o sea, decías, ese No es había, el negocio nadie, redondo. no había nadie más que Go haciendo las series. O sea, todo lo que era producción musical infantil, todo lo hacía Go. Ambos trabajábamos con él. Ah, ok. O sea, siempre hemos trabajado con él. Vivillo. Ambos. Ok. Ambos, pues sí. Era el claro. mejor. Y de hecho, los dos lo perseguíamos porque... Vamos, ¿les compraba licencia o hacían la obra juntos? Hubiera sido maravilloso, La licencia ¿no? la compraba. Compraba ok. la licencia porque al final, otra vez, nosotros no somos los dueños bueno, de la claro. licencia. Somos un representante. Claro. Somos Si un no era tercero. tuya, ¿la vendías? Exactamente, somos un tercero. Entonces, al La final, rentabas. hay que venderle la licencia Claro. para que te pague la regalía y a tú mí le me dé pagues al permiso. dueño, claro. Exactamente. Claro. Para llegar al forecast, papá. Claro, Claro. claro. O sea, ¿Qué? todo. Ahora que decías lo del pan, que es un ejemplo maravilloso, ¿te acuerdas de otros ejemplos que no sean la clásica playera, la clásica gorra, de ideas que hayas tenido o que hayan venido a ti? Ah, yo quiero, no sé, licenciar yoyos de llavero para mi gafete. O el coche de tal serie. O, no sé. ¿Alguna cosa? Sí, se hicieron colaboraciones en algún momento asociando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita acabamos de tener una asociación de una armadora de coches con Dragon Ball, por ejemplo. Yo decía, o sea, qué loco. O sea, el coche jame. Qué loco. Con flamas. pero hasta al final, no, pero al final, o sea, era de, o sea, ¿cómo? Pero le van a poner al coche, o sea, nos preguntaban los japoneses, ¿cómo? O sea, le van a poner al coche las esferas del dragón, no. Solo van a poner a Goku en la puerta para que la gente vaya y se tome fotos. No hay esferas del dragón en el coche. No te van a pagar regalías sobre el coche.
Y las preguntas sí van de lo sublime a lo ridículo en ese tipo de cosas. Pero es lo normal en licencias. Claro. Porque finalmente tienes que buscar por dónde te vas a asociar. Entonces, o sea, bueno, con Porque RBD... hay cosas muy sencillas, pero también debe haber cosas rarísimas. Sí, o sea, es que todo al final puede tener una licencia. Todo. Claro, mira, a mí hay ejemplos que me sorprenden que yo digo, ¿cómo es posible que una marca llegue a ser licencia? Vamos, el caso de Coca-Cola, el caso en su momento de Marlboro, el caso de Distroller, que había, o sea, Distroller es una marca a la que le compran la licencia para sacar un cuaderno con los muñequitos. Dices, o sea, el peso y la magia que puede tener una marca para a su vez volverse licencia, ya a mí se me hace así el santo grial lo que del nos marketing, platicaba ¿no? Maca, al final no es su core. No, pero vamos, no te molesta. Yo no sé de dónde ganen más, ¿eh? Hasta 2017 no había derechos de licenciamiento de marca Coca-Cola en México. O sea, No, todo lo que ahorita. había, No, hasta ahorita. hasta ahorita, ¿Es pirata? todo lo que había No. era o importado No, ok. son promocionales. o pirata. Sí, O promocional. Camel en Tienes que Europa es venderlo. brutal. O sea, la marca Camel que se adueñó de toda esta parte de Explore, de los rallies y de Jeeps y eso. Y es una marcotota que de alguna manera no tiene nada que ver con los cigarros, ¿no? Y es el mismo camellito. Claro. Claro. Oye, Maca, y al final, bueno, pasas por Televisa todos estos años y decides iniciar tu propia Con la empresa. panadería. Para acabar vendiendo bolichos. Correo electrónico dioses@genio.fm. Bueno, la neta me echaron mucho la mano porque al final Televisa también ya, o sea, cambió su rumbo y decidió concentrarse en el tren de entretenimiento y en el tren que traía de contenido y de competencia de plataformas. Entonces, al final, pues yo era, otra vez, no solo el pelo del gato, era el pelo del gato con un costo del 70% de salida. O sea, no era precisamente un negocio que tuviera una estructura que para Televisa fuera relevante. Entonces, al final, pues, lo que acordamos fue, a ver, yo llevo compitiendo con Tycoon y con quien se me para enfrente 17 años. Pues así como que aventar dinero por la ventana nunca ha sido una buena idea, ¿no? O sea, mejor cerramos la división, todo lo hacemos en orden y seguimos trabajando juntos, ¿o no? O sea, da igual. ¿Y El hoy que se quién quiera vende quedar. las licencias que tiene Televisa? Televisa tiene una división, se quedó con una división chica, muy chica. O sea, nosotros éramos 32 personas, hoy la división de Televisa debe tener unas 3 o 4 personas. Ok. Probablemente más ahorita con RBD, pero... De sus marcas. Pero hasta desde que yo me salí hace 7 años hasta hoy con RBD, realmente Televisa era, o sea, el negocio de licencias era solo de oportunidad, o sea, de cosas que, porque al final, o sea, estaba en una situación totalmente diferente. Sí, o sea, pero no es un negocio a desarrollar, no. pronto. Entonces, pues la verdad es que también, pues un poco me la pusieron bien fácil, o sea, ¿no? O sea, pues sabes que yo creo que este negocio, pues a mí sí me interesa y yo creo que sí lo quiero Y hacer. salte a vender esto y te cierro la competencia que tú hiciste, No, wow, pero o sea, fue una gran oportunidad. Ir y ¿no? proponerlo por sí mismo es... Sí, todavía me da taquicardia cuando me acuerdo. Exacto. Porque sí estuvo, pero la neta es que, o sea, a ver, creo que fue una decisión correcta, sobre todo porque marcas como Pepa se quedaron con nosotros. Esa fue la clave. O sea, le dije, a ver, déjame negociar, sí, listo. Entonces me senté, ¿te quedas conmigo si me voy? ¿Te quedas conmigo si me voy? ¿Te quedas conmigo? Abiertamente. O sea, sí. A lo que me dijeron que sí, dije, bueno, entonces sí. O sea, porque ahora sí ya me puedo montar con una cierta seguridad de que puedo seguir con un Y además, negocio. de alguna manera tienes más libertad y flexibilidad de hacerlo. Lo primero que hice fue salirme a buscar influencers de YouTube, Claro. que en Televisa nunca hubiera podido representar. Por cosa normal, era obvio. En el momento puse un pie afuera y salí tras los polinesios hecho a la raya. Ese caso a mí se me Claro. hace... No, A brutal. propósito de ejemplos de cosas Brutal. que dices, no puedes creer, los polinesios Es son brutal. un ejemplo de que todo el mundo dice, pero ¿por? Yo, da igual, ellos me decían, es que yo creo que a nosotros nos siguen y nos van a comprar los de 18 años. Hasta la fecha seguimos haciendo bromas con ellos de, mira esa chavita que va a ir, que mide como medio metro, 16 tendrá 17, ¿cómo la ves? Es Con brutal. con Go, que ha sido igual, cerraron porque ellos cerraron directo con Go el show de los polinesios. Es brutal. O sea, lo que hicieron es... Es una locura. Son los Rolling Stones Yo iba mexicanos. y yo me sentaba y yo iba para afuera porque yo decía, es que ustedes se tienen que sentar al revés para ver que la niña de 6 años es la que está llorando por Rafa. Esa. A esa es a la que le quieres vender. Claro. ¿Qué le vas a vender, güey? O sea, no le puedes vender, o sea... O sea, y unas marcotas, o sea, Mattel, unas marcotas. O sea, bueno, Fue el hay primer- muñeca de Barbie. Bueno, la Barbie de Polinesios fue... O sea, no tienes una idea. Esa negociación yo creo que nos aventamos como 18 meses. O sea, me tardé más en la negociación de Mattel con Polinesios que en la negociación de Mattel con RBD. O sea, me tardé mucho más en convencer a Mattel de Polinesios que de RBD. Wow. O sea, ¿Y a qué se debe?
¿Muy nuevo? Y hoy la muñeca Era cuesta local. 3,500 pesos en Mercado Libre, ¿eh? Era local. Mattel normalmente las licencias para hacer una colaboración con Barbie es global. Y finalmente... Traes Bowie, traes Tina Turner, traes Madonna, Exacto. o sea, traes cosas... Y tienes para amortizar. Claro. El momento en el que su negocio principal está en México y no aseguro Estados Unidos, RBD traía Estados Unidos, mercado hispano, traía España, traía Brasil. toda Latinoamérica y Brasil. Polinesio sí traía cierto carry hacia Latinoamérica, poco hacia el mercado hispano, pero realmente era México. Entonces, convencer a Mattel de que el tooling para hacerla era suficiente para que el volumen de muñecas le diera fue súper complicado, pero fue la primera colaboración de Mattel con un personaje, con un youtuber. De hecho, claro. O sea, el primer youtuber que tuvo una muñeca Mattel Y a fueron mí los los polinesios polinesios. ya está como... Ya es como celebrity, ya no son youtuber. Te digo porque en algún Tú no eres momento el Trident es Tienen cliente mío. auditorio nacional, Y uno de los chavos que llevaba Trident se fue al equipo de los De polinesios Gazers y decías, wow, o sea, sí se han hecho una chamba con los polinesios. No sé si haya otro que les llegue a nivel Latinoamérica, pero es brutal Pero lo que hicieron. abres un tema importante, o sea, al final el nuevo mercado que hay de influencers y de personas con relevancia en medios digitales también es todo un área de oportunidad para ellos mismos como negocio. Está Sin creando ¿no? marcas. Quizá hay Exactamente. muchos que han estado en ese punto y ni siquiera lo pensaron o lo Y eso supieron. no lo pensaron. O sea, no se han dado cuenta o no se dan cuenta hasta que encuentran piratería, el efecto piñata. Hasta que encuentran piratería en el mercado con su cara. Dicen, ay, güey, eso Sí, o con su playera o con su algo que es un equity o un asset de ellos, ¿no? Exactamente. Y empiezan o la frase que siempre dicen, y se la empiezan a encontrar en una playera o en un meme, ¿no? Y empieza a generar otro mercado. Se dan cuenta que ya hicieron marca. Y hasta entonces salen, buscan registrarlo y empiezan a tener una estructura. O sea, en el caso de Polinesios, el reto era muchísimo mayor porque al final había que crear la marca, Polinesios como tal, Y el ir de la producto, mano con ellos darle una y pulidita. después darle una marca a cada uno. O sea, a Leslie, a Karen y a Rafa. Claro. Porque eran absolutamente distintos. Claro. Y tenían un mercado cada uno. Entonces, había un mercado de los Polinesios, y había un mercado de Karen, un mercado de Leslie y un mercado de Rafa. Súper. Entonces- Y súper diferente. Fíjate, te Nada voy a que contar una ver. historia muy chistosa. Mis hijos, como a los 6 años, tienen 12, ya como a los 6, 5, eran súper fans. Y un día mi hijo viendo un video me dice, papá, son nuestros vecinos. Viven a 3 cuadras, ¿no? Neta. Entonces, pues voy a la casa y sí era la casa, ¿no? Le digo, pues sí, mi amor, pero no hay manera de que toque y les diga, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Ahí Mi me hijo está- tienes volando la pelota. O sea, aventé la pelota. qué belleza. Toqué el timbre y le dije, oye, buenas tardes. papá Es que polinesio. se le voló la pelota a mi hijo y entonces sale el papá y le digo, cuando salga tienes que decir, es el papá de los polinesios. Así vamos a armar. Lo armamos. Salieron los 3 chavitos, se sacaron la foto con mis hijos y todo fue feliz. Sale otro Eran señor. mis vecinos, eran mis vecinos cuando eran mortales. No, sí, Sí, que no, bueno, claro. si llega un tipo de mi edad a tocarle, oiga, vengo a ver a sus hijos, no, bueno, ahí te Con encargo, este ¿no? atuendo. No, iba yo más formal, en bata, ¿no? No, tu historia está tremenda. Es Bobby, maravilloso. porque además, desagradable. Para mis hijos será memorable esa historia. Por supuesto. Lo que hizo su padre. Exacto. Oye, es heroico. Sí, lo he hecho en casa de Elton John, pero no me abre. No sé por qué, pero la pelota como que ya no se No oye. llega, no pasa. no llega. Entonces, en Se el mercado electrocuta. digital ahora hay cosas que pueden ser marca y pueden ser negocio. Como por ejemplo, A ver, el mercado de figuras o líderes de opinión es enorme, enorme. El tema es otra vez cómo se perciben. O sea, ahí, aparte ya nos vamos a meter en valores universales y ya aquí 3 horas, sáquense unas chelas. No te apures. Pero- no, pues ya saquen. ¡No te voy! Ya saquen. Si ya. supieran Pero- las cosas que no, han pasado es que- aquí. Sí, pero es que, o sea, entramos en un mundo de percepciones que otra vez, o sea, si yo siempre he dicho que no se venden productos, se venden emociones. Estoy de ¿no? acuerdo. O sea, me voy a regresar tantito. Si yo me paro en el pasillo de los artículos de limpieza o de, no sé, güey, de belleza, de pastas de dientes y jabones Ajá. en el súper, si yo me paro ahí, yo no veo productos con marca. Veo qué me producen. Claro. Pero digo, a eso me dedico y tengo un análisis. Pero tú también, y tú también, y tú también. Todo Entonces detona voy, algo. me paro enfrente de las pastas de dientes y entonces yo decido si compro la que compraba mi mamá, porque es la que me da seguridad y entonces siempre me gustó, o mi madre. Yo Ahora siempre- yo decido y yo no quiero esa, güey. Me chocaba, Claro. sabe a madres. Ahora la sabor chicle. Siempre pongo Sí. el ejemplo de Vaporub. Vaporub no es mentolatum.
es Vaporub. Y es apapacho, se pone en las noches, si está lloviendo mejor, con cobijita, si está la luna entera, está poca madre. Así funciona Vaporub. Así funciona. Y así funciona. Nadie pide, me da 200 gramos de así mentolatum, funciona, ¿no? Colgate. Así funciona la marca que quieras. Y veo los jabones, es lo mismo. Ese jabón no, ese huele a mi papá en él. Claro, y las películas igual, y la música igual, claro. Idéntico. Entonces, ¿qué pasa con las figuras hoy, líderes de opinión, / influencers, / creadores de contenido? Como quieren que los llame, porque al final todos se quieren llamar diferente, ¿no? Como se perciben ellos, no es igual que como los perciben la gente y lo que ellos quieren generar, que es el eterno, y no me dejarán mentir, es el eterno discurso de las marcas. Es que yo voy a ser la marca más reconocida de no, güey. Vas a hacer lo que quieran ellos que seas tú, con tu lana. Puedes trabajar para acercarte. Harley Davidson, ¿no? Sí. Que hay gente, mira, a mí me impresiona que hay gente que se compra la chamarra y no tiene la moto o el llavero de su Audi. O sea, es de Harley Davidson. Por identidad. O de su Caribe. Porque ahí está la aspiracionalidad. O sea, wow, ¿no? Wannabe Harley Davidson nunca lo va a tener. No me gustan ni las motos, pero Harley espera, está chido. O el que chupa Ferrari, Jack Daniels, ¿no? Jack Daniels porque es rockero, no porque le guste, ¿no? O sea, pero sí tiene un sistema de pertenencia. No, claro. Todas las y de marcas sentirte tienen algo, un sistema de pertenencia. Entonces, entras a lo mismo. Pero el tema con los influencers, que es muy complicado, y una razón por la cual hoy justo nosotros no estamos trabajando ya mucho con influencers. Ahí ves, nos buscan mucho por lo que pasó con Polinesios y con mis pastelitos en su momento. Pero la verdad es que para nosotros hoy nos tenemos que sentar a ver si realmente es rentable o no. Porque en la lucha continua de cómo se perciben y cómo quieren ser percibidos a lo que realmente está sucediendo en el mercado y lo que realmente la gente está están demandando no se parece casi nunca. Y fíjate, nosotros trabajamos una metodología para estas cosas que es, todo mundo viene y te dice, oye, acércame a las marcas. Entonces digo, oye... Sí, dame otra. Pero es exactamente lo mismo. Yo les digo de broma, pero es a ver... O sea, es como el tipo que llega y me dice, oye, es que quiero conocer a una francesa millonaria que tenga un yate en Saint-Tropez para casarme con ella. Le digo, está toda madre, claro. Nada más que aprende francés, adelgazas, te vistes bonito, te compras bla, bla, bla. Y ya después vemos cómo te acerco. O sea, que al final... Ya que seas un gigolo exactamente. O sea, como ¿qué le ofrezco, no? Que y llegas a Saint-Tropez. Que en el caso de las marcas es exactamente lo mismo. Es un artista, un youtuber, un músico que es... ¿Cómo te acerco a las marcas si no tienes que ofrecerle? O sea, tienes que ser un producto rentable para ellos, si no, pues... Pero, ¿será que la fama les llegó tan rápido y tan fácil que quieren que todo sea igual de fácil? Pero fama no es negocio, son cosas diferentes. No necesariamente. ¿Maca? Sí. ¿Agustín? Sí, a ver, ya me voy. Apágale, por favor. Ya me voy. No necesariamente es un tema de fama, es más un tema de percepción. Sí entra un tema de egos y se les vuela la cabeza a muchos. O sea, muchísimos si se les queda, ya el agua no llega. Y ya cuando se te pegó el claxon ya no hay forma para dónde hacerte, no hay manera. Porque no cambias tu discurso. O sea, ya es que te juro que no le hablas a gente de 18. Me vale, madre, quiero vender, ¿no? Claro. Brother, no va a jalar. That's it. No va a jalar. No, y quiero ir con esa marca a fuerza. Pues esa marca no te va a comprar, güey. O sea, asimila que no te va a comprar. No lo asimilan, entonces el idiota eres tú y te despiden. Claro. ¿no? Claro. Entonces, el tema es lograr empatar y lograr hacerles entender que la audiencia es la que manda, que no son ellos. Y lo mismo con las marcas. O sea, la posición en la que yo estoy como agencia de licenciamiento me da una posición privilegiada porque cabo en medio. Entonces, yo tengo que convencer a la marca de que no son el rey del mambo siempre y tengo que convencer al que quiere vender la licencia que con esa marca no va a ir, porque no va a jalar, porque no hay comunicación en medio o va a ser un fracaso rotundo. Claro. Entonces, esa pero distorsión... porque estás fuera del problema de autopercepción que pueden tener además las personas, ¿no? que toman esas decisiones. Exacto. O sea, y además, oiga, esto no macha. No, y además te vuelves un como miembro entrenado, ¿no? Del mundo. O sea, todo el mundo me decían, que me parece raro que no me hayan preguntado, porque es la primera pregunta que me hacen, que ¿por qué panadería? ¿No? Es que tenemos otro programa más. Es que no te preocupes. De hecho, así es como vamos a iniciar la siguiente emisión de Los Dioses del Marketing. ¿Cómo? Porque ya se nos pasó una hora en la radio real de Gonzalo Oliveros, así es.
Bobia, ya, o sea, tápanle la... Es que este tema me gusta mucho. Ponle uno que así... Lo tuyo. Pásenle a Lo mío es interrumpir. Muchas gracias, Maca. ¿Te quedas con nosotros a la siguiente emisión? Sí, claro. Perfecto. Vamos a hablar con Bobia. Bueno, no, lo vamos a hacer una pausa para hablar con Bobia, encitarlo al Denme una marucha. Gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros. Escuchen todo el tema de por qué panadería, cómo inició la empresa, qué significa que esté es otro tema. En el tema de un reconocimiento nacional dentro de un grupo de 100 mujeres verdaderamente poderosas. Emprender y sobre todo después de el venir tema también que se habla mucho de los eSports. ¿Sí será? Son? O sea, si es esa cosa ¿Sí habrá algo ahí? Si es esa cosa que pasa en Twitch y es negocio. Muchas gracias, Maca. Gracias, Bernardo. Gracias, Eric, Jimena y por supuesto a Pistachón Zigzag y a Agustín Gutiérrez. Nos escuchamos en la siguiente. Te habías tardado. Tú no te rías, ¿eh? Escuchas a los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.